sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sábado 30 de agosto, a quienes vienen a este punto de encuentro que tenemos en ADN, la Plaza ADN. Aquí nos juntamos a conversar cada fin de semana de cómo colaborando podemos encontrar soluciones que sean sustentables y sostenibles, que duren en el tiempo y que no vayan generando nuevas crisis. Soluciones tanto para problemas que podemos tener como personas, como podemos tenerlas como país, y las tenemos sin duda como planeta, porque la idea acá es efectivamente utilizar, entender y aplicar el principio de la cooperación. El principio de la cooperación en todo lo que busquemos, en todo lo que hagamos. Y de eso se trata, de lo que vamos a conversar hoy día. Hace mucho tiempo que no venía una cooperativa. Nos encantan las cooperativas. Sabemos que hay mucho emprendimiento en Chile, mucho emprendimiento además por necesidad también. Y ese emprendimiento a veces es difícil de sostener. Es difícil de sostener porque depende de una persona nomás y esa persona no se puede enfermar, por ejemplo, o tiene dificultades también para insertarse a postular a trabajos donde quizás se pide más fortaleza de recursos humanos, más capital. Y bueno, hemos mostrado una serie de ejemplos de cooperativas que han logrado solucionar no solamente problemas para un grupo de trabajadores que se articula y ahora postula a trabajos más grandes, más sólidos, más solventes, sino que además también cooperativas que hacen un tremendo trabajo en la comunidad en la que se insertan. De eso vamos a estar hablando hoy día con una cooperativa de agua potable y saneamiento de Cumpeo, que realiza una gran labor social, educativa y además es motor del desarrollo local ahí en su zona, así que va a ser súper interesante conversar con ellos y ver de qué manera esta idea se puede replicar además en otras partes del país, súper importante, no solamente desde el punto de vista del saneamiento y de lo potable, sino que también compartir la experiencia de ser cooperativa, de ser socio y dueño de una cooperativa. Y adicionalmente vamos a estar indagando más sobre lo que pasó en algo que la semana pasada conversamos así por encima, que tiene que ver con el fracaso de las negociaciones en Ginebra, de un acuerdo que pueda contribuir a disminuir la producción de plástico en el mundo por los problemas que genera precisamente la contaminación por plástico. Hay países como Francia, como Chile, que están promoviendo un acuerdo más ambicioso. Chile es vanguardia, además, en una legislación para disminuir la producción de plástico. Pero por otro lado, hay otros países como Rusia, como Estados Unidos, que están dificultando poder avanzar. ¿Por qué? Lo vamos a conversar con quien estuvo ahí, en esas negociaciones en primera persona. De eso hablamos en este primer bloque de Plaza ADN. Pensando en el presente, construimos el mañana. Escuchas Plaza ADN con Lucía López. Ya, partimos el programa de hoy con la presencia del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. ¿Cómo está, subsecretario? Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Lucía. Un gusto poder estar aquí, poder hablar de las materias y de todos los avances, todo el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en materia de economía circular, de gestión de residuos, que es un temazo en el cual tenemos mucho que contar. Vamos a ahondar en eso porque además, independiente que Chile esté promoviendo, y es bien reconocido a nivel internacional, y lo ha contado aquí, estuvimos la semana pasada con el embajador de la Unión Europea, por ejemplo, hemos estado aquí con el embajador de Francia. Chile se reconoce como un país vanguardia en legislación que proteja los océanos, que reduzca la contaminación, en fin, varias de nuestras industrias de desarrollo estratégico para el país, se trata también de energías renovables, de energías limpias. Entonces, estamos promoviendo a nivel internacional buenas prácticas, pero también, en la medida que algunas no se logren concretar, seguimos promoviendo a nivel local, a nivel nacional, también la gestión de residuos, disminución de contaminantes, y de eso también vamos a estar hablando, pero le pido que partamos con lo que pasó en Ginebra. A usted le tocó allá estar negociando. Háblenos de esta negociación, porque este es un país que, este es un programa en el que hablamos de colaboración, de cooperación, y el multilateralismo también se trata de eso, ¿no es cierto? De negociar y de acordar y de entre todos ver de qué manera avanzamos. ¿De qué se trataba esta negociación?
Bueno, esta negociación cuyo mandato surge de Naciones Unidas en el año 2022, de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA, para contar con un instrumento internacional jurídicamente vinculante para abordar la problemática de la contaminación por plásticos. Cuando hablamos de que a escala global, y nuestro país no es la excepción, atravesamos una triple crisis ecológica, triple crisis ambiental, la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación, fundamentalmente la contaminación por plástico. La verdad es que las otras dos crisis ya cuentan con instrumentos o tratados, digamos, jurídicamente vinculantes para abordar esta problemática. O sea, la comunidad internacional se puso de acuerdo de alguna manera en cómo abordarlo. La crisis de contaminación por plásticos todavía no cuenta con ese instrumento. Como son problemas globales, efectivamente acá, bueno, primero estas tres crisis están muy vinculadas, claro, pero además lo que como país hagamos tiene incidencia a nivel global, pero también necesitamos que los demás países hagan y hagan bastante. En materia de reducción de emisiones es así. Chile es un país, obviamente, a escala global que en cuanto a emisiones ha generado poco, aunque cuando miramos per cápita las emisiones, la verdad es que somos un país bastante alto, sobre la media en lo que generamos. ¿Se refiere a cuánto contaminamos? En cuanto contaminamos, claro, de emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero. Y en cuanto a plástico, también, y tú lo mencionabas, Lucía, y es cierto, nosotros como país no hemos dado un marco normativo legal para abordar y para avanzar en materia de economía circular, transitar de una economía lineal donde se extraen materiales, productos, materiales, minerales de naturaleza, se generan productos, se consume y se bota, a resulta que esto que se botaba antes, en vez de verlo como basura, ver que ahí hay un residuo que es un recurso y que con esto puedes generar nuevos productos y de esa manera no seguir extrayendo materiales de la naturaleza. Y ese camino además está lleno de oportunidades de desarrollo local, por ejemplo, con los recicladores de base, a propósito de que también va a estar hablando de cooperativas, ahí es tan importante las cooperativas de recicladores de base, pero también en cuanto a todos los desafíos que tiene la implementación y de lo que estamos haciendo en Chile. Ahora, a escala global, avanzar en este tratado es fundamental. Ya es la quinta ronda de negociaciones que tiene este tratado. Ya, a ver, vamos a explicar cómo funcionan las rondas de negociaciones, porque también es importante saber cómo es que se organizan los países, porque Claro. quisiera anotar algunos conceptos, que es bien importante porque aquí también todos podemos aprender. Cuando usted dice asamblea, la Asamblea de las Naciones Unidas mandató. Es súper importante porque hay harta desinformación al respecto, que esto que no es un organismo independiente como una empresa cualquiera, obliga. Cuando uno dice la Asamblea es que los países, los representantes de los países, los embajadores que ahí están sentados de cada país, en su mayoría y por mayoría consensuaron que se avanzara en una negociación para un instrumento, y esta es la segunda palabra, vinculante. Quiere decir que los países tengan que cumplir con esa norma, ¿no es cierto? Luego, usted dice instrumento. Instrumento es un tratado. Sí. Un tratado, perfecto. Y lo otro que me parecía importante cuando usted decía, nosotros en Chile hacemos harto, pero necesitamos que otros países hagan, porque, por ejemplo, y porque es necesario un acuerdo global, Chile es uno de los países más vulnerables a las crisis climáticas, a los efectos de la crisis climática. Sin embargo, es uno de los que menos contamina a nivel mundial, porque la contaminación no considera las fronteras. Es importante que los países avancen en conjunto un acuerdo. Así es. Eso es relevante, porque las crisis que se generan por la contaminación son muchas, desde países que se secan o que se inundan y entonces se genera migración interna, migración externa, que sabemos que es complejo tanto para las comunidades que migran como para las... O sea, nadie quiere migrar porque no encuentra, porque ya no tiene dónde plantar. Genera problemas alimentarios también, por ejemplo, de producción de alimentos, encarecimiento del alimento. O sea, la verdad es que son muchas cosas. Las temperaturas del mar contaminado por plástico generan los huracanes, los nuevos como fenómenos climáticos extremos. O sea, son muchas cosas que nos afectan diariamente. Entonces, como queremos aprender también ustedes las negociaciones, ya, aclarados esos puntos, ¿cómo es una negociación? Cuando usted dice, vamos a la quinta ronda, ¿quiénes participan de esa negociación? ¿Cómo se habla? ¿Qué era lo que proponía esta ronda de negociación que tampoco avanzó, que también fracasó, podríamos decir, claramente? Claro, sí. Bueno, lo que
sucede luego de este mandato de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que mandata la creación de un panel intergubernamental de negociación. Y estas son las sesiones que ya vamos en la quinta punto 2, en verdad son 5.2, donde se va acordando un texto y por lo tanto las negociaciones son respecto al articulado y los países llevan equipos expertos negociadores para ir abordando el contenido de este documento, del tratado futuro, y ahí es donde también se generan alianzas respecto a regionales, por ejemplo. Chile es parte del GRULAC, por ejemplo, que es el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, pero también es parte del HAC, se llama, que es el grupo de países altamente ambiciosos respecto a este tratado. ¿Por qué ambiciosos? Ambiciosos en cuanto al contenido, o sea que estamos empujando un tratado que sea efectivo para abordar la crisis de plásticos de verdad y no hacer un tratado meramente declarativo de buenas intenciones. Sí, estamos hablando de un texto jurídicamente vinculante. Y que además se va a implementar de aquí a no sabemos cuándo. Y justamente ahí es donde se ha dado diría los nudos en la negociación respecto a que, por ejemplo, Chile y los países de este grupo, digamos, de coalición de países altamente ambiciosos en esta materia, decíamos, bueno, primero que sea un tratado que regule todo el ciclo de vida del plástico, y no se trata de solo un tratado de reciclaje, sino un tratado también que veamos por ejemplo, las materias primas, que veamos todos los componentes que utiliza el plástico en cuanto a químicos, que también afectan la salud de las personas, que hablemos de metas de reducción, de reutilización y también, por cierto, reciclaje, si es necesario, pero era uno de los elementos. Otro también que habláramos de plásticos de un solo uso, que es un foco especial, ya que, como lo van a decir, hacer productos de un solo uso, esos son los que más se encuentran en nuestros océanos, y además que se generan en mayor cantidad, y por lo tanto, cómo abordar aquello. Que haya una transición, efectivamente, o sea, que hablemos de una transición justa, cómo se incluyen los recicladores de base adecuadamente, también que avancemos en el diseño de los productos, muchas veces para poder reutilizar el diseño propiamente de los productos y que nos pongamos de acuerdo a nivel internacional de homogeneizar estándares, claro. De hecho, ese fue uno de los artículos que Chile coordinaba, digamos, las negociaciones, y también en cuanto a financiamiento, que también en materia climática ha sido un gran tema de, bueno, no hemos puesto de acuerdo, pero cómo se financia esto y cómo los países mayor productores y contaminantes también juegan su rol. ¿Y qué debieran financiarse con eso? ¿Qué debiera financiarse? ¿Sí? Fundamentalmente, bueno, cómo siguen ocurriendo las distintas, porque una vez que uno cuenta con el tratado, lo que debe seguir desarrollándose es la implementación, grupos de trabajo para implementar este tratado, lo que son las conferencias de parte, por ejemplo, la COP de cambio climático, la COP... También en términos de cooperación en los países que no cuentan con capacidades o con infraestructuras, por ejemplo, para avanzar en materia de residuos, de reciclaje o de reutilización. Entonces, cómo también se genera cierta asistencia técnica a algunos países en esas materias. Entonces, ha sido un tema, pero el financiamiento en este caso no fue el problema. Sí, fueron los artículos que mencionaba anteriormente, los contenidos en cuanto a regular el ciclo completo de vida, los plásticos de un solo uso. Una pregunta. ¿Qué países integran el HAC? Que no sé cuál es la traducción de esa sigla. Integran el HAC. ¿Y qué países son los que, por otro lado, no están dando el visto bueno para poder avanzar? ¿Quieres que sea la acuse? Entre a la... HAC significa... O sea, está dando vuelta. Quienes siguen las noticias y las negociaciones, yo lo tengo aquí anotado, pero quiero darle la oportunidad a usted para confirmar que estuvo ahí in situ respecto de si esos son precisamente los países. Sí, bueno, primero es la sigla en inglés, HAC, es High Ambition Countries o Coalition. Países de ambición alta. Claro. Ya, perfecto. Y somos más de 100 países. Ah, mucho, o sea, la mayoría. Sí, la gran mayoría estamos por un tratado que sea efectivo. O sea, que sirva, claro. Que sirva. Ya, ok.
No es como que ustedes están fuera el tiesto y esa No, para cosa, nada, viendo no, a para alguien que nada. nadie puede Y lograr. tampoco es que están solo los países de más alto ingreso, o sea, están los países europeos, de hecho, en esta sesión lo lideraba Noruega fundamentalmente, pero está de Latinoamérica también Colombia, Brasil, Panamá, o sea, Centroamérica, y está también países de África, o sea, es bastante representativo, ¿Y cuántos pero países son claro, en total en la negociación? ¿150, 170? 150 aproximadamente. No, Ya. sí, fundamentalmente, bueno, los países productores de petróleo, obviamente ellos plantean ciertas aprensiones respecto a reducción, Ya, qué importante porque, eso. claro, es materia prima de la Eso producción de aclarémoslo plástico. al tiro. Sí, ¿Por qué los productores de petróleo? Y en el fondo las industrias fósiles están ahí claro. un poco financiando campañas, no sé, de gobierno, que hace que esos gobiernos manden a estos embajadores a decir, no queremos. ¿Es algo así? Yo diría que más bien en las negociaciones ellos mismos planteaban, porque ni siquiera era como, o sea, nos negamos a esto abiertamente, sino uno se da cuenta que así con ese ritmo de negociaciones no íbamos a cerrar nunca un texto, porque era seguir planteando la definición, bueno, O sea, sobre esto debiéramos tomarlo, o digamos, este concepto, debiéramos cambiar esta definición por tal, pero continuaba. Entonces era como un poco perfecto. O desgastante. sea, no es que estén Mm, proponiendo alternativas, sino que ponen trabas a la mm. negociación. Ya, ¿y quiénes son ese grupo de países? Y si usted puede explicar claramente cuál es la relación entre petróleo y plástico, que muchas veces se desconoce. Claro. Bueno, el petróleo y los combustibles fósiles son materia prima para producir el plástico, el petróleo fundamentalmente. Y respecto a quienes son fundamentalmente el grupo de los países árabes, porque incluso China y Estados Unidos, que son los grandes productores de plástico y Ujú. consumidores de plástico en el caso de Estados Unidos y productores y consumidores en el caso de China, incluso ellos digamos, no llegaron con actitud de bloqueo y en algunos casos también cierta apertura a lograr un acuerdo. Ah, perfecto. Eh, pero yo diría que el que no hayamos llegado a acuerdo en esta fase, digamos, de negociación, no se debió solo a un bloqueo o a un grupo de países. También hubo, y yo creo que es necesario aclarar también deficiencias en cómo se llevaron a cabo las negociaciones. También hubo un déficit en cuanto a al liderazgo de las negociaciones, y yo debo decirlo abiertamente, en cuanto a construir puentes, porque ahí hay una mesa que conduce esto, y un chair, se llama sobre todo el Director de secretario, claro, la... el secretario que debe debe tratar de generar los acuerdos entre los países, proponer documentos, textos de acuerdo, ¿Mm? y lo que sucedió es que hasta el penúltimo día de negociaciones no contábamos con un nuevo texto sobre el cual se Puedes quería ir avanzar, una avanzando un propuesta, claro, poco. y la propuesta al penúltimo día de negociaciones fue completamente para nosotros insuficiente, o sea, no. Y Chile levantó la voz y dijimos, esto no sirve ni siquiera de base de negociación, no lo reconocemos como base de negociación, porque no era un texto, en algunos casos ni siquiera vinculante, el ¿Y lenguaje que ocupaba era... y por qué crees que pasó eso? Yo creo que ahí algunos otros países lograron imponer sus términos en ese documento. Ahora, lo curioso es que al día siguiente el Chair presentó, al último día de las negociaciones, más que el último día de las negociaciones, porque era las negociaciones concluían un jueves, y el viernes a las 2 de la mañana nos presentó un nuevo texto que ahí sí nos dejaba bastante conformes al grupo de Ujú. países más ambiciosos, pero que el otro Ya, grupo dijo ok. esto para nosotros. Entonces quedamos con dos textos que no son compatibles, Y que digamos, no cruzan puentes, como y así ustedes concluyó señalaban. la ronda de negociación. Perfecto. Entonces, ese Entonces, qué fue el... importante, porque no solamente se trata de los países, sino que también de quién conduce la mesa. ¿Y Sí, quién muy conduce la importante. mesa? ¿Por qué es que una persona que no estaba preparada? ¿Qué es lo que pasa ahí? Para entender también el juego diplomático. Sí, yo creo que hay un problema en cuanto a la capacidad de construir acuerdos, y más que llegar con textos propuestos de un lado u otro, haber llegado con un texto mucho más validado por los distintos, digamos, no tomar partido por un lado u otro, Claro, sino y no el texto llegar... que era posible proponer en ese momento, porque
esta ronda de negociaciones se inició con un texto mejor que el que contábamos hacia el final ¿Esa de la... misma persona va a ser chair de la próxima? Bueno, ese es ¿De qué la depende? gran duda. ¿Cuál es el chair? ¿Quién maneja la conversación? ¿Quién propone los textos? ¿Quién es el secretario que junta las ideas? ¿De quién depende eso? Esto se negoció en el momento en que se conforma el panel intergubernamental, que fuera Sudamérica, Latinoamérica en verdad, quienes lideraran la mesa. Fue las primeras rondas de negociaciones Perú y luego Ecuador. Y ahora en diciembre, lo que esperamos, porque la verdad quedó bastante abierto el escenario, y lo que esperamos que sea la propia Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que sucede en diciembre, que tome una decisión de cómo continuar este proceso, si se genera alguna comisión ad hoc, si renueva un mandato, pero quizás cambiando la mesa y el chair para avanzar en las negociaciones, y por lo tanto que se cite una 6.0, que sería la séptima ronda de negociaciones, en verdad, y por lo Qué tanto cambiando. difícil, ¿eh? Sí, quedó difícil. un escenario bastante abierto. Nosotros, como país, como Chile, nuestra posición, la verdad es que fue que preferíamos que siguiera abierto este proceso antes de cerrar un mal acuerdo. Porque claro, si cerrábamos un mal acuerdo que no generara, o que preferíamos quizás llegar a un acuerdo más general, o sea, que incluyera los elementos que nosotros consideramos mínimos, pero quizás no profundizando tanto, Ujú. pero que luego en las propias conferencias de partes fuera donde se fuera avanzando en ese contenido, en ese proceso, antes de cerrar un mal acuerdo que no dejara abiertas Perfecto. estas vías. Y por lo tanto, finalmente, a lo que se llegó es este momento como de incertidumbre, y que es preocupante porque es una crisis de contaminación por plásticos. Contar con un instrumento jurídicamente vinculante es algo urgente. Vemos eh, periódicamente, cada vez más seguido además, situaciones bastante graves en cuanto a la contaminación de nuestro océano. Chile, siendo un país con más de 6.000 kilómetros de costa, obviamente un país especialmente afectado por la crisis de contaminación por plásticos en nuestros océanos, en los océanos, y por lo tanto nos urge también lograr un acuerdo pronto. Claro, y ahora que se habla tanto de los microplásticos en los alimentos, complicado. Estoy con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Nos queda poquito tiempo, Mm, pero quiero dejarlo para algo más auspicioso. De todas mm. maneras, vamos a estar muy atentas y atentos a lo que pase en diciembre y que efectivamente si continúan estas negociaciones, y que ojalá efectivamente las estrategias para esta negociación sean mejor llevadas, dado que hay tanto país que quiere avanzar de Sí, alguna u otra manera, ya sea más ambiciosamente o menos ambiciosamente, pero avanzar. Mientras tanto, en Chile se pueden hacer cosas y se estamos está haciendo. lanzando una campaña, Mm. entiendo, una estrategia de manejo de residuos. ¿Cómo se relaciona eso con lo que venimos hablando? ¿De qué se trata ese plan? Bueno, en nuestro país, durante los últimos años no hemos dado un marco regulatorio. Contamos con la ley REP, la ley de responsabilidad extendida al productor. Contamos con una ley de plástico de un solo uso. Contamos con una estrategia también nacional de economía circular. em, y en el Congreso se está discutiendo una ley para los residuos orgánicos, porque lo que poca gente sabe a veces, pero en nuestros hogares la bolsa de basura que uno saca sin reciclar, eh, co- eh, si la saca sin reciclar y sin separar los residuos orgánicos son más de la mitad Mm. de esta bolsa de basura. Entonces, y que emiten gas metano en los rellenos sanitarios, en los vertederos. Entonces, avanzar ahí en su regulación también es importante. Em, Contar con una estrategia nacional de residuos es importante, porque esto excede al Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, esto surge de una mesa intersectorial que generamos en nuestro gobierno por mandato presidencial, entre el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud, la Subdere y el Ministerio de Medio Ambiente, porque tenemos atribuciones cada uno desde sus ámbitos, y para avanzar hicimos un diagnóstico primero respecto a la situación en el país de los rellenos sanitarios, y cómo también ir avanzando, más que en rellenos sanitarios, en centros de tratamiento integral de residuos, donde plantas de reciclaje estén asociadas, y por lo tanto lo que termina en el vertedero, en el relleno sanitario, es lo mínimo. Y la Mm. verdad es que cuando cuando reciclas, cuando separan los orgánicos, el plástico, el aluminio, en fin, vidrio, la verdad es que lo que llega a disposición final se puede disminuir bastante. Entonces, ahí hemos avanzado. Hay
las problemáticas, las causas del problema son múltiples y ahí las distintas atribuciones. Hay un problema de aumento de generación de residuos, por cierto, hay un tema de capacidades locales también, hay un tema de regulatorio, hay un tema de financiamiento. Entonces, esta estrategia busca abordar desde la distinta óptica y otorgando también atribuciones en medidas concretas a cada uno de los ministerios, que en algunos casos son cosas que ya estamos haciendo, pero cómo poner metas, poner también plazos más claros de cómo avanzar. Así que estuvimos este martes recién pasado en la región de Tarapacá presentando esta estrategia. La verdad es que estamos muy contentos porque es una hoja de ruta que, por cierto, excede nuestro mandato de gobierno, pero así deben ser las políticas ambientales, las políticas climáticas en nuestro país. Yo creo que podemos decir con orgullo que se han ido convirtiendo en políticas de Estado. Y así debe ser, porque son transformaciones, son transiciones que cuestan. En muchos casos conlleva transformaciones culturales incluso, ¿cierto? De prácticas, cambios de hábitos en nuestros hogares, lugares laborales, en fin. Y por lo tanto, creo que esto que nos hemos dado, estos marcos jurídicos, normativos, contar con estrategia a largo plazo, es importante, pero el gran desafío que tenemos ahora es la implementación. Justamente. Y vamos a estar invitándolo para conversar precisamente a usted o a quienes sean responsables precisamente de implementar esta estrategia, en qué consiste, qué podemos hacer nosotros. Mientras tanto, la invitación es a visitar las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente, donde hay ahí harta información respecto a las estrategias y otros desafíos ciudadanos que se lanzan mensualmente y que nos ayudan precisamente a recuperar prácticas sustentables del pasado o a incorporar nuevas a propósito de los cambios culturales, como por ejemplo una que estuvimos difundiendo durante esta semana en ADN, que es la de no gracias, ando con mi bolsa. Eso, sí. Reutilizar bolsas, que era algo tan típico de antes, la bolsa del pan, andar con la bolsa del pan, andar con la bolsa para el supermercado. El envase retornable también. El envase retornable, qué importante recuperar esas prácticas de generaciones antiguas a las que nos desacostumbramos, pero que sin duda van a contribuir mucho a mejorar el estado de salud de nuestro planeta, pero el nuestro. No entendemos cuánto del impacto en salud se debe precisamente a la contaminación. Así que muchas gracias por esta conversación, subsecretario. Antes de irse, le quiero dejar un dato a propósito de quienes están con ganas de generar precisamente mecanismos de reciclaje más eficientes. Bueno, si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar tu comunidad, por ejemplo, en el reciclaje con la municipalidad, que está por ahí también y tú puedes llevar este dato. O si eres una productora de grandes eventos, o si, por ejemplo, trabajas en una zona de gran cantidad de residuos, bueno, para evitar que lleguen eso como basura a los vertederos, a los océanos, y no sabes cómo hacerlo de manera más eficiente, te invito a conectarte con Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística, comprometida con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. De hecho, tiene el RepTrack, por ejemplo. Yo le contaba el RepTrack antes, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar en el lugar de producción de los residuos la recolección y compactación, lo que reduce la huella de carbono, por ejemplo, el costo de traslado y un montón de cosas. Así es que busquen toda esta información en recifast.com. Ahí está el RepTrack también, un espacio que además es limpio, porque tenemos también asociado esta cosa de los puntos limpios, son en realidad más puntos sucios, limpio. Recupera la confianza en el proceso de reciclaje porque lo muestra y es súper educativo, así que también la invitación ahí a conectarse con recifast.com para también seguir adhiriendo y educando en torno a la cultura del reciclaje. Muchas gracias, subsecretario. Muy invitado a contar además de los humedales, de la estrategia de gestión y en fin, de otros temas más que nos importan mucho. Volvemos en el próximo capítulo, en el próximo bloque de Plaza ADN, no se vaya. Nos vamos a una pausa y volvemos de regreso. Plaza ADN, donde las ideas se plantan, se nutren y crecen. Ya, segundo bloque de Plaza ADN este sábado 30 de agosto y como adelantamos, vamos a conversar de cooperativas. Hace tanto tiempo que no venía una cooperativa, me encanta tanto este formato. Está con nosotros Andrea Merino, coordinadora de gestión del INAC, del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo. Ya cumplieron un año ya, ¿no? Un año ya. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu programa. Me encanta que venga el INAC, este instituto que se crea para fortalecer el ecosistema, el mundo, el sector cooperativo, que tiene tantos años en Chile, que ha hecho que grandes cooperativas surjan en el tiempo, o sea, desde Colún, Capel, siempre las mencionamos como un ejemplo, pero al mismo tiempo son una oportunidad para otro tipo de profesionales, de trabajadores, que, por ejemplo, así como una cooperativa de jardineros que nos presentaste la vez anterior, el INAC nos trajo,
se articulan entre jardineros y pueden postular a mejores licitaciones, más grandes y darle sostenibilidad al trabajo durante el tiempo. Entonces la cooperativa es un tema tan interesante y tan además relacionado con el principio de la cooperación que nosotros promovemos en este programa para dar soluciones. Y en este caso, ¿de qué tipo de soluciones estamos hablando, Andrea? ¿A quién nos trajiste? Hoy aquí tengo el honor de presentar a la señora Cecilia Román. Ella es gerente general de la cooperativa de agua potable y saneamiento de Cumpeo. Entonces vamos a ver cómo las cooperativas resuelven problemas locales, cómo además se relacionan con los ODS, un poco como comentaban en general en el programa en Plaza N, el ODS 6 de agua limpia, acceso universal al agua. Y un poco también es muy interesante porque además, bueno, ella es gerente general de la cooperativa, una cooperativa que está federada también en FESAN, que es la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios, y bueno, confederada después también en la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. Entonces, como hay también toda una integración cooperativa y donde la asociatividad desde las bases hasta más arriba se va generando para hacer representatividad un poco de los intereses de la gente, etcétera. Entonces ahí, bueno, Cecilia nos puede contar más detalles. Cecilia nos puede contar, un gusto tenerte, Cecilia, aquí en el programa. Hola, me encanta que venga gente de otras regiones distintas a la metropolitana. Usted viene del Maule. Yo vengo de la región del Maule, de la comuna de Río Claro. Y como yo me presento como de las tierras de Condorito, de las que esto es tierras de Cumpeo, ¿ah? Para lo que... Y de la cooperativa de agua potable, de agua potable y saneamiento Cumpeo Limitada. Qué importante lo que nos decía Andrea respecto de cómo las cooperativas también se alinean con distintos objetivos de desarrollo sostenible, pero además tan intuitivamente, porque los objetivos de desarrollo sostenible se crean hace 10 años, 15 años, se dan a conocer a través de también, veníamos hablando de la decisión de los países por avanzar en ciertos planes que sean buenos para la sustentabilidad y la sostenibilidad de los países, pero en particular de las comunidades. Exacto. Y eso es algo que una cooperativa como ustedes viene haciendo hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Ustedes se formaron en el 2005, entiendo. El 2005 como cooperativa, pero anteriormente como sistema de agua potable es de 1979. Primero fue comité, que es una organización que tiene otra forma jurídica, pero igual de su propósito es proporcionar agua potable, etcétera. Y después vino como un rumor entre los comités que las cooperativas, cuando crecían mucho, más de 500 conexiones, iban a ser absorbidas por las empresas sanitarias concesionadas. Ya. Y de puro susto nos transformamos en cooperativa. Entonces después, en el tiempo, en el año 2017 se promulgó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales con el fin de proteger a las cooperativas de agua potable y saneamiento. Entonces, que nadie se meta en nuestros territorios. ¿Ah? A ver, expliquemos mejor cuál es el rol que cumple, cuando usted habla de los comités de agua potable, son como los APR, ¿no? Esos son los APR. Perfecto. Y las cooperativas también son APR, tienen otra forma jurídica. Ya, ¿cuál es el rol que cumplen? Eso es bien importante, porque hablaba Andrea de la asociatividad para representar los intereses y asociatividad a escala, ¿no es cierto? Sí. Desde la cooperativa hasta la Federación Nacional de Cooperativas. Sí. Pero en este caso, ustedes representan, cuando dice desde las bases, es desde el territorio mismo. Totalmente, porque los comités, los APR, los servicios sanitarios, como se llaman ahora, se crearon, el Estado proporcionó la infraestructura pública, las matrices, las redes, ¿no es cierto?, los estanques, pero la comunidad organizada lo administra. Y de hace 50, 60 años en algunos casos, estas comunidades, con el impulso, ¿no es cierto?, del Estado, resuelven el problema básico del agua potable y saneamiento en muchas localidades de Chile. En la región del Maule, que es muy rural, ¿no es cierto?, existen más de 320 sistemas de agua potable rural. Y en la comuna de Río Claro, que tiene más o menos 13.000 habitantes, solo existen los sistemas de agua potable rural. No existen las empresas concesionadas como Agua Nuevo Sur, Andina, acá. O sea, entonces, ustedes se refieren a que, bueno, sobre todo en área rural, sí, no llegan las grandes empresas. Entonces, se cumple un rol ahí muy importante, porque estamos hablando de proveer de agua potable y de servicios de saneamiento, que son el alcantarillado, todo eso. Tratamiento del agua servidas, etc. Entonces, bueno, en Cumpeo, ¿qué problema tenemos hoy día? ¿Y por qué nosotros finalmente, menos mal, nos logramos como incorporar a la FESAN, que es la Federación de Cooperativas Sanitarias,
casa estuvo aquí en Santiago, pero después en Paine, ¿ya? Y a raíz de eso nosotros nos hemos ido abriendo la mente, hemos llegado internacionalmente a otros países y todo. ¿Cómo? Le venía contando a Andrea que uno de los socios fundadores, que lamentablemente falleció, don Guillermo Saavedra, estuvo siempre muy bien relacionado. Entonces los seminarios, estos encuentros que hay, porque el agua potable rural está también organizada a nivel de América Latina, del Caribe y así. Entonces se van formando alianzas y se hacen foros, seminarios. Y desde Chile yo he participado en el Foro Mundial del Agua en Brasilia y recientemente, el 2023, fuimos a mostrar y a cooperar con Guatemala en un proyecto de fortalecer las capacidades de las comunidades. ¡Qué bueno! Porque mostrando el modelo chileno que ha sido muy exitoso. La diferencia, lo particular que tiene el agua potable es que es administrado por la comunidad. Aquí el Estado hace el impulso inicial de la infraestructura, ahora aporta capacitación, etcétera, pero quienes toman las decisiones son las comunidades, son los mismos vecinos que son socios, se paga por el agua. En el caso de las cooperativas, por supuesto, tienen la contratación de un gerente porque este servicio es igual que todos los demás. O sea, tenemos que cumplir con la calidad del agua, la continuidad, la presión. Tenemos todos los servicios. La gente ahora está más empoderada y si le llega el agua en malas condiciones va a reclamar. Si hay una emergencia, se corta el agua, quedan todos los servicios de servicios de establecimiento educacionales, municipios. Pero además estamos hablando de una comunidad empoderada que también es dueña y socia. Dueña y socia. De la cooperativa. O sea no solamente que reclama, sino que también trabaja. Para la cooperativa. Andrea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una cooperativa de saneamiento? Porque ya que nos cuenta Cecilia la posibilidad de exportar un modelo a otras comunidades, la gente, ADN llega a todo Chile, Rapa Nui incluido, gente que puede estar escuchando este ejemplo y esta experiencia. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de cooperativas? Porque entendemos que hay cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio, cooperativas que son empresas con fines de lucro también, o sea, con la posibilidad de generar ganancias, por ejemplo, cuando son trabajadores o productores. En este caso, ¿qué características tiene, por ejemplo, si alguien estuviera pensando en solucionar de esta manera el tema o transformarse, pasar de ser un comité a ser una cooperativa? Exacto. Las cooperativas de agua potable rural son cooperativas de servicios igual, pero tienen una distinción en relación a las otras que hemos visto, porque se ha hablado en los otros programas un poco esto de ser socio, de ser trabajador, de ser dueño, de estar esta posibilidad de repartir excedentes, en este caso por normativa, se crean sin fines de lucro, para que todo se reinvierta en bien de la comunidad. Y en eso no solo impacta al final en llegar con más agua a más partes, etcétera, sino que además el rol social que cumplen, por ejemplo, la cooperativa un poco de Cumpeo de la señora Cecilia, tiene todo un tema de educación, de bienestar social, entonces estas utilidades se reinvierten y en este caso no se reparten entre los socios. Se hace solamente para mejorar el servicio. Y también me imagino cuando usted habla de educación, ya que estábamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, que el número 6... El número 6 es el de agua potable para todos y servicios de saneamiento, o sea, porque tienen que ver con la salud de las personas. Exacto. Porque hay harta gente que no conoce de los ODS o que piensa que son cualquier cosa. De este tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de los ODS. Por ejemplo, el acceso a agua potable, agua limpia, para todas las personas del planeta. Exacto. Qué cosa tan básica y tan importante. Educan también, por ejemplo, hoy en otros temas de sostenibilidad, como el uso del agua, el uso del recurso agua. ¿Han también avanzado en esa línea? Yo le contaba a Andrea también que nosotros en las comunidades, con los municipios, nosotros también tenemos nuestro programa que se llama Tu Hora Cooperativa. ¡Ah, ya! Muy bien. No sé si ese nombre esté registrado o no, pero lo que hacemos es con otros dirigentes que son de la comunidad, con la locución ahí de la radio, que también son radios comunitarias formadas, les contaba, por discapacitados visuales, que tiene una radio por 20 años. Y ¿Cómo se llama? Es Radio Nueva Cumpeo. Queremos saludar desde Radio ADN, Plaza ADN, a Radio Nuevo Cumpeo. Excelente. Y a todas las radios comunitarias también, porque podemos también generar colaboración e intercambio. Y ellos funcionan al anexo, o sea, en un lugar anexo al municipio, y nosotros hacemos nuestro espacio donde le vamos informando a la comunidad lo que estamos haciendo, cómo reducir, cómo cuidar el agua, sobre todo en el verano, en el uso de piscina, el uso de filtros, duchas más cortitas, qué sé yo, lavados del auto, todo
ese tipo de cosas. Y aparte escuchaba al subsecretario porque nosotros también hacemos otras cosas. También tenemos como un colector de alcantarillado y tratamiento de agua servida. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos perjudica cuando la gente arroja el aceite quemado doméstico al lavaplato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Qué importante. Nosotros acopiamos, tenemos un servicio de acopio del aceite quemado doméstico, la gente lo lleva en botellas, que sí, ahí todavía son plásticas, pero acopia y cada cierto tiempo pasa un camión de otra empresa que transforma esto, en este caso rendering. ¿Ya? Qué importante. Qué importante porque además ustedes viven en primera persona lo que Sí. porque es una zona muy de agricultores, entonces totalmente. saben lo importante que es cuidar el agua y que el agua... No, y lo que ocurre es que si ese aceite se va al colector, lo obstruye en algún momento, lo obstruye y nos produce grandes costos, Tanto colapsado. que tenemos que aprender, pero qué es bueno que lo aprendamos y para eso estamos aquí. Yo Sí. reconozco que también aprendo todos los días. Yo no soy una persona particularmente a la vanguardia o de punta en materia de reciclaje para nada. Estoy aquí para aprender tanto de todos estos temas, tanto de reciclaje, de cuidado al medio ambiente, No. como de cooperativa, y ha sido realmente un lindo descubrimiento. A ver, lo avanzado que están. Le quiero hacer una pregunta específica, ya que es un modelo que Ya. también puede servir, insisto, a otras personas que tengan estos sistemas parecidos o pertenezcan a un comité en alguna parte del país. ¿Qué diferencia hay para usted entre ser un comité y pasar a ser una cooperativa? ¿En qué se nota la diferencia? Bueno, en los comités, quienes administran son los vecinos dirigentes que tienen sus propias actividades y no necesariamente están como tan capacitados para administrar una empresa de esta de servicio básico. Para transformarse en una empresa. Exacto. Y en el caso cooperativa necesariamente tienen que profesionalizarse. Entonces se tiene que contratar por obligación un gerente. Claro. Entonces los dirigentes verlas como las políticas, están a cargo de la administración general de la empresa, pero la delegan en el gerente. A un contador o contadora, alguien que se haga cargo de... Como una servicios, empresa. Es una empresa de responsabilidad limitada. Y eso ¿Andrea? es súper importante porque en general es como un beneficio como del modelo cooperativo, que no se ve, que un poco ese es lo que queremos que la gente conozca, estas bondades del modelo cooperativo, porque está como súper normado. Necesitas X cantidad de personas para formar la cooperativa. Según la cantidad de personas necesitas un gerente, una junta de vigilancia. Entonces ya viene como con una estructura. Sí. Y además la DAES que La apoya... división de asociatividad y economía de... la División de Asociatividad y de Cooperativas del Ministerio de Economía, que antes era de Economía Social. Se quedó con lo de DAES porque está en el inconsciente colectivo, pero es de Asociatividad y de Cooperativas. Ellos tienen el mandato de la constitución y la fiscalización de las cooperativas. Entonces, por un lado, trabajan con grupos precooperativos, un poco lo que tú decías ya, si es que alguien quiere comenzar con una cooperativa, sea APR, sea de otro tipo, se ponen en contacto con la DAES, ellos los guían en el proceso, los ayudan a la constitución, tiene este sistema un poco como esta estructura que ayuda como a la sostenibilidad, a la gobernabilidad un poco, y además están todo el tiempo pidiendo papeles o estando encima, pero de una forma como... un poco de acompañamiento, sí. Que no se vea así como, esto es dificultando engorroso. el proceso, exacto. Sí. De hecho, estuvimos acá con Juan José Monte, ¿o no? Él es el director de la DAES. Sí. Y él nos contaba de los procesos de acompañamiento, que además es algo del modelo cooperativo que se coopera entre sí, que también es interesante, no solamente de instituciones públicas como la DAES, la creación del INAC tiene ese fin, tiene el INAC está compuesto, entre otros, por Cercotec, por la DAES, en fin, para fortalecer el ecosistema, ¿no es cierto?, cooperativo, en su dirección, en su comité ejecutivo, y los distintos actores tienen mecanismos, tanto los actores públicos como los privados, porque también tiene un comité ejecutivo que está integrado por personas del mundo privado, y han venido aquí fundaciones como Copeuch u otras, que también enseñan. La idea es acompañar y enseñar. Cuando tú hablas de fiscalización, hablas de poder observar cómo está la situación contable, por ejemplo, para acompañarte y mejorarla si es que estás en problemas. Hay hasta un call center del DAES para... acercarse y aprender a cómo armar o a cómo fortalecer una cooperativa. Cercotec tiene lo mismo. Sí, en ese sentido, ustedes hicieron este cambio cuando todavía no existía el INAC. Exacto. Sí. ¿Han visto algo importante también en que ahora se institucionalice este proceso a través de un organismo que pertenece al Estado, a Corfo? Totalmente, porque la FESAN, que es la federación en la que estamos,
Justamente ahora está postulando un proyecto de fortalecimiento de la federación, de capacitación, de gestión, porque los recursos no tenemos, digamos. O sea, digamos, nos unimos, colaboramos, intercambiamos, nos capacitamos, pero con la... Bueno, nosotros a través de la FESAN pertenecemos a la Asociación Nacional de Cooperativas. Ahí están todos los rubros, como tú decías al principio. La COPEU, están los grandes. Perfecto. Entonces, nosotros al unirnos, al relacionarnos con las cooperativas que tienen tanta trayectoria, aprendemos. Yo participé en el diplomado de alta dirección pública que hizo la Asociación Nacional de Cooperativas con la Federación de Economía, no, con la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Ya. Ahí, entonces, hay mucho intercambio. Después, a la vez, la Asociación Nacional participa directamente con la INAC. Al micrófono, Exacto. por favor. Perdón, participa directamente con el Instituto Nacional de Cooperativas. Entonces, ellos con esta creación de este instituto, nosotros vamos a tener mucho apoyo en las federaciones. Súper relevante eso. Entonces, Sí. las cooperativas llevan años en Chile. Sí. Es un modelo que estaba medio tapado, que no se... No se hablaba, del sí. que no se hablaba, que la De- gente piensa así como es de los que- años 70. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que no se habla hasta ahora. Y yo también decía que esto a raíz de la pandemia resurgió, así toda la gente se empezó a migrar a las comunidades rurales. Nosotros estamos como a 2 horas de Santiago, entonces no es tan lejos. Y la verdad es que lo tienen todo, digamos. Tienen buena conexión, tienen buenas vías. Entonces, dada toda la problemática, la modernización y todo, por una parte, los comités de agua potable y las cooperativas de agua potable rural tenían una forma, digamos, que era abastecer de agua potable a las comunidades, a las residentes, a los domicilios, y ahora resulta que con la modernización toda la gente tiene todos los electrodomésticos, las lavadoras, qué sé yo, el califón, y eso consume mucho más agua. Entonces, ¿cuál es nuestro problema en temas de agua? Que nos estamos quedando sin agua. Sí, po. Eso quería también comentarlo porque... A nivel país, dice a nivel usted. país y a planeta. nivel de Río Claro, de Cumpeo, nosotros estamos, les decía que con recursos, que estos que hemos ido ahorrando en el tiempo, estamos desarrollando ahora un proyecto de perforación, o sea, de hacer un pozo. Vamos en 100 metros de profundidad y no encontramos agua. Mira. Y cuando esto se creó, a los 15, a los 20, el agua era suficiente. Entonces hay mayor demanda de agua potable y hay menor cantidad de agua potable en las napas. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado no solamente haga capacitación, sino que acelere sus procesos de proyectos, de inversión en proyectos de mejoramiento de la infraestructura. Nosotros hacemos una parte, pero necesitamos como un apoyo como un poco más acelerado, que el ritmo sea más... Por eso es importante el INAC, un poco llega a sentar en la mesa a los públicos, a los privados, representados en las 2 confederaciones que existen, la CONFECOP y la Asociación Nacional de Cooperativas, y un poco para ir resolviendo estos temas que quizás quedan un poco en el aire, cada institución pública que acotado a su espacio. Entonces se genera esta mesa, este diálogo, un poco para visibilizar a las cooperativas, para articular entre los públicos también soluciones. Y el INAC es un comité Corfo. Sí. O sea, Corfo tiene también el acceso a gran presupuesto para desarrollar, por ejemplo, tecnología innovadora respecto de este tipo de problemas que quizás antes quedaban, pero estaban súper lejos de poder llegar a una autoridad. O sea, muy lejos. Eso es una buena noticia también, porque hay relación directa entre INAC con Corfo, pero por otro lado, INAC con las cooperativas, con la Asociación de las Cooperativas, para descubrir cuáles son los problemas, las brechas que enfrentan dependiendo de los rubros a los que se dediquen. Querida Cecilia, si alguien te quisiera ubicar a ti para conocer la experiencia de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento de Cumpeo, tú como gerente general, además que has contado que has estado fuera también contando el modelo exitoso que tiene Chile. Sabemos que zonas como el centro-sur del país tienen problemas de sequía importantes, pero esto se reproduce y solo crece. Entonces, ¿dónde te podrían ubicar para conocer cuál ha sido la experiencia tuya y a ver si se puede replicar y puedas dar también tus ejemplos? Sí, nosotros estamos en las redes como copaguacumpeo.cl y Es en Facebook. es en Facebook y www.copaguacumpeo.cl en la Perfecto. página. Perfecto. ¿Y al INAC, como siempre?
El INAC, tenemos el Instagram INAC-Corfo, así que ahí nos pueden escribir, sino también el mail inac@corfo.cl. Estamos atentos a todo lo que necesiten para ahí solucionar. Lo que queremos al final es que la persona en Cumpeo le llegue el agua. La estrategia de trabajo viene desde ahí, desde las confederaciones, los servicios públicos, etcétera, pero al final queremos que el ciudadano chileno mejore su calidad de vida a través del cooperativismo. Muy bien, muchas gracias por presentarnos a Cecilia Román Tapia, gerente general de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento de Cumpeo, Andrea Merino, coordinadora de gestión del INAC. Y antes de que se vayan, mira, esto también les puede servir a propósito para aprender. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir el impacto social de, por ejemplo, los proyectos? Bueno, en el 2021, Generadoras lanzó un manual para las empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde están. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada también con los objetivos de desarrollo sostenible y cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto real en el bienestar de los territorios y de sus comunidades. Y este manual está disponible en generadoras.cl para que vean también ustedes cómo tengan ahí acceso a un mecanismo de medición de estos programas con los que están también tratando de contribuir a la educación, y no solamente a la educación, sino que también al acceso al agua, que es el principal fin que tiene esta cooperativa. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan cada sábado en este programa, que aparece por Radio ADN a las 9 de la mañana, pero que también pueden revisar en el YouTube de Radio ADN. Ahí Plaza ADN, busquen este capítulo y los anteriores también, porque tenemos hartas experiencias compartidas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.